Conducir bien no es solo aprobar el examen, es saber mirar hacia adelante, mantener la distancia y saber reaccionar a tiempo. En esta lección 8 del curso gratuito para sacarte el carnet de conducir por tu cuenta, verás todo lo necesario para conducir de forma segura y con control, desde cómo mantener la distancia de seguridad, abrocharse el cinturón correctamente y los espejos, cómo conducir con lluvia, nieve, hielo, viento o niebla. También descubrirás las diferencias entre coches manuales y automáticos y cómo prevenir situaciones peligrosas como el aquaplaning o la fuerza centrífuga en curvas. Si este curso te está ayudando a preparar tu examen, suscríbete y apóyanos para que podamos seguir creando más contenido gratuito para ayudarte a sacar tu carnet por tu cuenta. Distancia de seguridad. En todo momento y con todo tipo de vehículos dejaremos una distancia de seguridad suficiente según las circunstancias, y cuando hablamos de distancias de seguridad, hay que tener en cuenta la distancia delantera, trasera y lateral. Distancia de seguridad al detenerse. Una vez nos detengamos, como por ejemplo en caravana o en un semáforo en rojo, dejaremos con el vehículo que nos precede unos 2 o 3 metros. Anticipación. Para conducir de forma segura hay que anticiparse, y esto significa que hay que mirar muy lejos para poder gestionar los problemas a los que nos acerquemos. Así que, cuando nos acerquemos a un problema, ya sea aproximación a una glorieta, una curva, un paso de cebra, etc., tendremos el pie posicionado delante del freno aunque no lo apretes, simplemente para estar preparados para frenar en caso necesario. Visión. Como ya explicamos anteriormente, hay que mirar unos 20 segundos por delante de nuestro vehículo. Además, no hay que mirar solo hacia adelante, sino que también hay que comprobar los laterales con ligeros movimientos de cabeza de unos 45 grados. Prever las actuaciones de los demás usuarios. La conducción preventiva incluye los aspectos que acabamos de ver: visión, anticipación y espacio. Estos son los principios de la conducción preventiva, lo que nos permite anticiparnos a situaciones de peligro. El casco. Es muy importante que lo lleves abrochado correctamente, ya que en caso de caída podría salir volando y dejar la cabeza expuesta a impactos. Obviamente, el casco debe ser homologado. Y si ya has sufrido un accidente con el casco, hay que cambiarlo. Y atención, porque tienen caducidad, los materiales se pueden degradar con el tiempo y perder eficacia. Si el casco no dispone de visera, es recomendable utilizar gafas protectoras, y también será recomendable que sea de colores claros, ya que facilitará que nos vean. Y en cuanto al casco, presta mucha atención ahora, porque anteriormente se explicó que está prohibido utilizar auriculares mientras conduces. Pero si vas en moto podrás utilizar auriculares solo si están integrados en el propio casco. Frenar con vehículo de 2 ruedas. La frenada es muy importante en todos los vehículos, pero en los de 2 ruedas aún más, ya que se debe tener muy en cuenta la adherencia de las ruedas a la hora de frenar. Recuerda esto: en vehículos de 2 ruedas es más fácil bloquear la rueda trasera al frenar, debido a la falta de peso. Esto es así porque, al frenar, la mayor parte del peso se aplica sobre la rueda delantera. Esto significa que en la moto, el freno que manda es el delantero, porque es el que hace más fuerza al frenar. Si por ejemplo en la moto viajan 2 personas, el pasajero está cargando su peso en la parte trasera, así que se puede frenar con más fuerza en la rueda de atrás. Pero cuidado, porque al ir 2 personas, aunque puedes frenar un poco más fuerte con la trasera, la distancia de frenado aumenta, ya que el conjunto de la moto y los 2 pasajeros pesa más que si solo va el conductor. Bueno, ahora toca hablar del efecto giroscópico. El efecto giroscópico es lo que mantiene un vehículo de 2 ruedas en equilibrio. Y recuerda la cifra siguiente: 30 km por hora. A partir de los 30 km por hora es cuando un vehículo de 2 ruedas consigue mantenerse en equilibrio. Y sí,
En una bici, es decir, un ciclo, podemos ir a menos de 30 y se aguanta en equilibrio, pero porque pesa mucho menos que una motocicleta o un ciclomotor. Además, para ir en moto es recomendable utilizar traje adecuado, guantes y botas, incluso en verano. ABS es otro sistema ADAS, que evita el bloqueo de las ruedas al frenar, evitando así que patinen y perdamos el control del vehículo. Y las motos también pueden llevar ABS, como el resto de vehículos. Con los vehículos de 2 ruedas, sucede como con los turismos, buses, camiones o cualquier otro vehículo. Hay manuales y automáticos. Los vehículos automáticos siempre van a ser más seguros y fáciles de manejar que uno manual, aparte de que los manuales ya están obsoletos y en pocos años, debido a las restricciones de contaminación, van a desaparecer, ya que todos van a ser híbridos o eléctricos y todos estos vehículos son automáticos. No existen vehículos eléctricos manuales. Digamos que ahora mismo comprarte un coche manual es como ir a la tienda de móviles y en lugar de un smartphone pedirle un móvil con teclas. A continuación podrás ver cómo se disponen los mandos del vehículo. Vehículo manual. Los vehículos manuales que no sean de 2 ruedas tienen 3 pedales que debes utilizar con tus 2 pies. El pedal izquierdo es el embrague y se utiliza únicamente con el pie izquierdo. El freno es el pedal central y se utiliza con el pie derecho. Y el acelerador, que es el pedal de la derecha y también se utiliza con el pie derecho. Con un coche manual deberás estar constantemente manejando los 3 pedales a la vez y al mismo tiempo usar tu mano derecha para ir cambiando las marchas, ya que de lo contrario el vehículo no avanzará. De ahí su dificultad. El coche automático. El coche automático solo tiene 2 pedales. El derecho es el acelerador y el izquierdo el freno, y ambos se usan únicamente con el pie derecho. Además, no tienes que usar la mano derecha para tocar ninguna palanca de cambios, así que no hay que hacer malabarismos para que el coche funcione como debería. Aceleras, frenas y punto. Así que, si lo que quieres es un coche para ir de punto A a punto B, obviamente te interesa un vehículo automático, ya que el aprendizaje será mucho más fácil, y después te será más fácil controlar la carretera, ya que no debes preocuparte ni del embrague ni de estar cambiando de marchas constantemente. El coche manual, por decirlo de alguna manera, es más para conductores más expertos, o que tienen pasión por la mecánica. Pero si eres una persona que te da lo mismo la mecánica, y solo quieres un medio de transporte para poder disfrutar, el automático es tu mejor opción sin dudarlo. Así que si te viene alguien como el típico cuñado en una cena de Navidad y te dice que si no sabes llevar marchas no sabes conducir, le puedes contestar que, si usa un mechero en lugar de 2 palos para hacer fuego, tampoco sabe hacer fuego. Además, antes de empezar tus prácticas, debes saber que con un vehículo manual, como mínimo necesitarás el doble de prácticas que con un coche automático. Así que es interesante que valores qué tipo de vehículo quieres, o como mínimo haz una prueba con ambos antes de invertir dinero en tu formación, ya que con el manual, la inversión siempre será mayor. Los mandos en las motocicletas o ciclomotores manuales. En la mano derecha está el freno delantero y el acelerador. En el pie derecho está el freno trasero. En la mano izquierda el embrague. Pie izquierdo las marchas. Para resumirlo aún más, en el lado derecho de la moto los frenos y acelerador. Y en el lado izquierdo cambio de marchas. Vehículos de 2 ruedas automáticos. Todo está en las manos. Mano derecha, acelerador y freno delantero. Mano izquierda, freno trasero. Recuerda muy bien lo siguiente. Los vehículos automáticos no tienen pedal de embrague. Y tanto en manuales como en automáticos, al llegar a una detención, el primer pedal que se pisa es el freno. Ahora hablaremos de los vehículos voluminosos. Cuando nos crucemos con ellos, dejaremos la mayor separación posible.
Y para adelantarlos, iniciaremos la maniobra a una buena distancia para no perder visibilidad, ya que su gran tamaño nos oculta la carretera. Además, hay que tener en cuenta que si adelantamos a un vehículo voluminoso, nuestro coche tenderá a acercarse a él, especialmente si miramos al camión en lugar de al frente. Y aún hay más peligro si existe viento lateral, ya que si el viento viene de la izquierda, nos empujará a la derecha. Es decir, nos empujará hacia el lado contrario de donde viene el viento. Y si el viento viene del mismo lado donde está el camión, hay que vigilar porque al terminar el adelantamiento, sentiremos el golpe del viento que antes estaba bloqueado por el propio camión. Así que recuerda bien, nuestro vehículo será desplazado hacia el lado contrario de donde viene el viento. Para compensar este efecto, debemos girar ligeramente el volante hacia el mismo lado de donde viene el viento. ¿Cómo colocar bien las manos al volante? El volante debe agarrarse colocando las manos en la mitad superior. Imaginando que es un reloj, la mano izquierda en las 9 y la derecha en las 3. O también mano izquierda en las 10 y mano derecha en las 2. Ahora, los cinturones de seguridad. El uso del cinturón es obligatorio en todas las vías, aunque existen algunas exenciones. Como por ejemplo, si eres un conductor profesional como un taxista, conductor de bus, repartidor o cualquier profesional que realice paradas continuas para subir y bajar del vehículo, puede ir sin cinturón. Pero mucha atención, porque los profesionales podrán ir sin cinturón solo dentro de poblado. En interurbanas, es decir, fuera de poblado, siempre es obligatorio para todo el mundo. Además, debes saber que si has sufrido un accidente, los cinturones deben ser cambiados. Y hay que revisar periódicamente sus anclajes. El cinturón está compuesto por dos cintas. La cinta pectoral, que pasa por el pecho y por el hombro izquierdo si vas en el lado izquierdo y por el hombro derecho si vas sentado en el lado derecho. Y la cinta abdominal pasa por encima de la cadera. Y cuidado con esto en los test. Aunque se llame abdominal, no pasa por el abdomen. La cinta abdominal pasa por encima de la cadera o zona pélvica. Y está prohibido usar pinzas para que el cinturón quede más suelto, ya que hacen que el cinturón no haga su función en caso de accidente. Los reposacabezas. Los reposacabezas son un elemento de seguridad pasiva porque actúan una vez ya ha pasado el accidente, evitando el latigazo cervical en caso de accidente por alcance, que es cuando te chocan por detrás. Son obligatorios y para ajustarlos correctamente, deben estar a la altura superior de la cabeza. O también puede decirse a la altura de los ojos. Y entre la cabeza y el reposacabezas, debe haber una separación de 4 centímetros. Ahora veamos qué pasa con personas mayores. Las personas mayores sufren más accidentes por la pérdida de capacidades físicas como los reflejos o la vista. Por eso, a partir de los 65 años deben renovar el carnet cada 5 años, en lugar de cada 10, como ya vimos anteriormente. También pueden tener más dificultades ante situaciones complejas. Pero atención a este dato. Las personas mayores sufren menos accidentes cuando van acompañadas por niños, ya que extreman las precauciones. Conducir con lluvia. El momento más peligroso cuando llueve es cuando caen las primeras gotas. Esto hace una mezcla de suciedad de la carretera y agua, que forma una capa muy resbaladiza. Ahora vigila mucho con diferenciar bien estas tres palabras. Parabrisas. Lavaparabrisas. Limpiaparabrisas. El parabrisas es el cristal delantero, también llamado luna delantera. Es fácil de recordar porque su función es parar el aire. El lavaparabrisas es el chorro de agua que podemos dirigir al cristal delantero para facilitar su limpieza. Y cuidado si te preguntan si el depósito del líquido del lavaparabrisas es el mismo depósito del agua del motor, porque no es así. El depósito del agua del lavaparabrisas es un depósito diferente al del agua del motor. Y el limpiaparabrisas son esas barras negras que pasan de un lado al otro del cristal sacando el agua.
En cuanto al limpiaparabrisas, se debe usar la velocidad más lenta posible para no rayar el cristal ni dañar las gomas. Charcos y aquaplaning. Cuidado con lo que viene ahora porque puede ser un fallo en los test. Cuando nos vemos obligados a pasar por un charco, es mejor pasarlo con las 4 ruedas del coche que solo con las de un lado. Al cruzar el charco solo con las de un lado podemos sufrir aquaplaning solo en un lado y desestabilizar la trayectoria. Así que es mejor pasar el charco con las 4 ruedas del vehículo, ya que mantiene la trayectoria más estable. Y después del charco, es posible perder ligeramente la eficacia de los frenos. Así que para secar los frenos, se pisa suave y repetidamente el pedal de freno para secarlos. ¿Y qué es aquaplaning? El aquaplaning es la pérdida de adherencia por acumulación de agua en el dibujo de las ruedas, lo que hace que las ruedas floten ligeramente, pudiendo perder el control del vehículo. Y recuerda que el aquaplaning será peor contra más rápido circules. Es decir, depende de la cantidad de agua y de la velocidad. Hielo y zonas sombrías. Las zonas sombrías son aquellas en las que no da el sol en la carretera y en invierno pueden tener una capa de hielo que haga patinar el vehículo. Y recuerda bien para tu examen. A una temperatura inferior de 3 grados centígrados ya hay peligro de placas de hielo. Y no lo confundas con 3 grados bajo cero, es decir, a 3 grados positivos, ya pueden existir placas de hielo. ¿Y qué hacemos para conducir con condiciones climáticas adversas? Usar como mínimo las luces de cruce y posición. Y no olvides que no se puede circular solo con la luz de posición, debe ir acompañada de las de cruce que son las cortas o carretera que son las largas. Obviamente, en condiciones climatológicas adversas, se debe reducir velocidad y aumentar la distancia de seguridad. Aumentar la distancia de seguridad es muy importante, ya que, por ejemplo, con el pavimento mojado, tardas 2 veces más en frenar. Es decir, que con suelo mojado, la distancia es el doble. Y si hay nieve o hielo, la distancia de frenado se multiplica por 10. Esto significa que si en seco tardas 10 metros en frenar, con nieve o hielo tardarás 100. Con lo que viendo estos números, es extremadamente importante que con nieve o hielo circules a una velocidad más baja y adaptada a las circunstancias. Las cadenas para nieve. Se han de utilizar cuando existe nieve o cuando nos obliguen mediante señales. Se deben colocar en las ruedas motrices. Las ruedas motrices son las que reciben la fuerza del motor y hacen que se mueva el vehículo. Cuando un vehículo es a tracción, las ruedas motrices son las delanteras. Y cuando es de propulsión, las ruedas traseras son las motrices. Y cuando a un coche se le llama 4x4, es porque son las 4 ruedas del coche las que reciben fuerza del motor, y las 4 las que empujan del coche para que se mueva, y eso hace que tenga mucha más adherencia a la carretera. Y es por eso que un vehículo 4x4 no está obligado a llevar cadenas de nieve. Además, siempre que te encuentres en pavimentos deslizantes, debes usar la marcha más alta posible, para evitar que las ruedas derrapen. Recuerda que, cuanto más alta es la marcha, menos fuerza tiene, y por eso provocan menos deslizamiento. Y si llevas un coche automático, como desaparece el problema de las marchas, solo deberás acelerar con suavidad. Y si vas a viajar con riesgo de nieve, asegúrate de llevar siempre el depósito de combustible lleno, por si te quedas atrapado que puedas usar la calefacción. Hay 2 formas básicas de perder el control del vehículo: subviraje y sobreviraje. El subviraje, cuando derrapan las ruedas delanteras, dicho de otra forma, se va de morro. Cuidado con esto en examen. Si sufres un subviraje, lo primero es dejar de acelerar e intentar colocar ruedas rectas o no girar. Y el sobreviraje, que es cuando patinan las ruedas traseras. En este caso debes girar el volante hacia el mismo lado del derrape. Así que no olvides esto para tu examen. Subviraje, giramos al lado contrario del derrape. Sobreviraje, giramos al mismo lado del derrape. Conducir con niebla.
Al conducir con niebla, obviamente perdemos visibilidad, pero también adherencia ya que la carretera está húmeda. Si la niebla es densa o espesa, es obligatoria la luz antiniebla trasera. La delantera es opcional. En un examen nunca contestes que es obligatorio llevar la antiniebla delantera, ya que hay vehículos que ni siquiera la llevan instalada. Obligatoria solo es la antiniebla trasera, y únicamente la puedes utilizar si la niebla es densa, lluvia muy intensa, o si hay nube de polvo o humo densa o espesa. Y al conducir con niebla, puedes tener tentación de conectar la luz de carretera para intentar ver más lejos, pero la niebla hará de espejo y te deslumbrarás con tus propias luces, así que no se recomienda el uso de las luces de carretera con niebla, ya que te pueden deslumbrar. Además, como con niebla te será difícil ver lejos, es útil guiarse por las marcas viales que tienes más cerca para no salirte del carril. Lunas, cristales y espejos. Las lunas son los cristales de delante y detrás, así que tenemos dos lunas, la delantera y la trasera. La luna delantera está hecha de cristal laminado, ya que en caso de accidente no estalla en pedazos. Las ventanas laterales y trasera suelen ser de cristal templado, que si se rompe en pedazos y facilita la evacuación del vehículo. La luneta térmica. La luneta térmica son esas rayas que se ven en la luna trasera. Son unos finos cables que se calientan y sirven para desempañar la luna. Para conectar la luneta térmica debes buscar el botón con este símbolo. Y no debes confundirlo con el de desempañar la luna delantera, que tiene un símbolo similar pero con forma curva. También desempaña pero expulsa aire acondicionado por las trampillas de aire delanteras, y como el aire acondicionado es muy seco, hace que se desempañe. Si estás en invierno no hay problema porque puedes utilizar la calefacción al mismo tiempo. Espejos retrovisores. Los obligatorios son el interior y exterior izquierdo. En caso de vehículos sin visibilidad por la ventana trasera, como vehículos sin ventanas traseras, sí que será obligatorio el exterior derecho. Retrovisores en ciclomotores y motocicletas. Los ciclomotores y motocicletas que no superen los 100 km por hora, solo es obligatorio el espejo izquierdo, aunque pueden llevar los dos. Pero si la motocicleta supera los 100 km por hora, será obligatorio el espejo izquierdo y también el derecho. El sensor de ángulo muerto. El sensor de ángulo muerto es un sistema ADAS. Los ADAS son por sus siglas en inglés, Advanced Driver Assistance Systems, son sistemas de seguridad activa, es decir, sistemas de ayuda a la conducción. Y en el caso del sensor de ángulo muerto, se ilumina una luz en ese espejo retrovisor que te avisa cuando tienes otro vehículo al lado. ¿Y cada cuánto hay que mirar los retrovisores? Realmente hay que mirarlos de forma constante, pero para que sepas sobre las cifras que te pueden preguntar en un examen, debes recordar que dentro de poblado, es decir, en vías urbanas, debes mirar los espejos cada 5 a 10 segundos. Y si estás en vía interurbana, que es fuera de poblado, cada 10 a 15 segundos. Pero cuidado con esto. Porque si te dicen que estás fuera de poblado pero con tráfico denso, debes mirarlos cada 5 segundos. Los espejos convexos. En los espejos convexos, la imagen se ve más pequeña y alejada. Los espejos retrovisores exteriores suelen ser un poco convexos. Aunque hay otros espejos que puedes ver circulando, sobre todo en poblado, que se utilizan en intersecciones sin visibilidad. Estos espejos sí que son muy convexos, y hay que fijarse bien, porque si en el espejo convexo ves algún vehículo, aunque lo veas pequeño, ya está muy cerca. Así que, cuando ves la imagen en un espejo convexo, el vehículo que ves está más cerca de lo que parece. Ahora verás cómo regular correctamente los retrovisores. El espejo interior lo tienes que ajustar de forma que con un ligero movimiento de cabeza puedas ver las 4 esquinas de la luna trasera. Y atención a estas cifras para tu examen. Por el espejo interior debes poder ver un área de 60 metros hacia atrás y 20 de ancho.
En los espejos laterales, solo debes ver la esquina trasera de tu coche, el resto de la imagen debe reflejar la carretera. Ahora veamos cómo actuar en las curvas. Antes de entrar a la curva, debemos reducir velocidad. Una vez dentro de la curva, no acelerar ni desembragar, y cuando hablamos de desembragar significa pisar el pedal del embrague. Esto es muy importante, porque pisar el embrague dentro de una curva puede provocar una pérdida de control, además de ser un fallo grave en el examen práctico. Recuerda que este problema con un vehículo automático no existe. Cuando salimos de la curva a medida que el coche se pone recto, se va acelerando suavemente y progresivamente para ganar adherencia. Estos 3 pasos son muy importantes porque dentro de una curva sufriremos el efecto de la fuerza centrífuga, y esta fuerza trae un peligro, ya que la fuerza centrífuga te puede sacar del carril, o peor aún de la carretera. Recuerda esto. La fuerza centrífuga aumenta a mayor velocidad o en curvas muy cerradas. Conducir con viento. Viento lateral y racheado. Este es el más peligroso. Cuando el viento llega a rachas, es más difícil predecir cómo actuará el vehículo. Si el viento viene de frente, provoca un aumento del consumo de combustible. Si el viento viene de atrás, bajará el consumo ya que nos impulsa ligeramente desde atrás. Un dato que debes saber para tu examen. Cuando conduces con viento de frente, lateral o en bajadas, debes utilizar marchas cortas. Y cuando utilizar marchas largas. Cuando arrancamos o circulamos por pavimentos deslizantes, así evitamos el deslizamiento de las ruedas por exceso de fuerza. Aunque no olvides que si circulas en condiciones normales, se debe circular con la marcha más alta posible. Y si te decides por coche automático, ya no tendrás que preocuparte de todos estos problemas de marchas largas o cortas, ya que el coche lo hace por ti.